Ok, Gracias, viejo, por buenas tardes a acordarse. todos, señores. Ya sí le di a grabar. Entonces, como le decía a Javier, aquí la parte del asterisco, cuando yo tengo un join, me representa a mí todo, todas las tablas. En este caso, si yo tú nada más tuviera persona aquí y yo ejecutara ese select, solamente me traen todos los campos de la tabla persona. Pero como yo tengo un join, me va a traer los campos de la tabla persona, que es hasta aquí, ven, hasta acá, más los campos de la tabla nacionalidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo decir sin miedo, persona, punto asterisco, y ahí solamente me trae todos los registros de la tabla persona. También como puedo hacer nacionalidad, punto asterisco. Pero normalmente cuando nosotros hacemos un join, no es para sacar toda la información de una tabla. Porque si nada más tuviéramos sacar la información de la tabla persona, no necesitamos a nacionalidad. Entonces ahí ya necesariamente tú tienes que poner los nombres de los campos que tú necesitas. Aquí déjame yo, como no me lo sé, voy a poner asterisco para ver los nombres y ir escribiéndolo correctamente. O sea, Entonces, lo único que yo quiero hasta el momento, Javier, es tener toda la información que yo tengo aquí. Lo único que ese 1, yo lo quiero cambiar por el valor. Mira, esos dos 1, ven, machean, porque ambos están en una tabla. Entonces yo quiero coger ese valor, el valor de eso, que el valor sería la descripción, y poner la descripción aquí. Y olvidarme de esos unos. ¿De qué yo hago? Fácil. Vuelvo y pongo los nombres de los campos como están aquí. En este caso, no necesito poner, señores, alias ni nada, porque ID no existe. Bueno, aquí sí. ID existe en las dos tablas. Me equivoqué. Persona.id. ¿Por qué persona.id? Porque yo tengo un campo que se llama ID, que pertenece a nacionalidad, y un campo que se llama ID, que pertenece a persona. Si yo no pongo persona.id, me va a decir que hay ambigüedad. ¿Lo ven ahí? Me dice que hay ambigüedad en los campos. ¿Por qué? Porque él me está diciendo, oye, pana, ese campo que se llama ID lo tengo en dos tablas. Tú tienes que especificarme de cuál tabla tú lo quieres coger. Pero eso nada más hay que hacerlo cuando hay un campo con el mismo nombre en ambas tablas. Como ya no tengo, wow, déjame poner, para saber los nombres. Ok. Profesor, Dígame. o sea que va a tener que escribir campo por campo. Exacto. Si usted Porque tiene si un yo pongo campo, un asterisco, van a salir todos. pero si usted tiene, por ejemplo, un campo en el que tiene que ser, qué sé yo, 10 inner join, tiene que hacerlo, tiene que escribirlo uno por uno para que no aparezca el ID de cada uno. Tengo que hacerlo uno por uno porque si yo le pongo persona punto asterisco, yo voy a tener todos los datos de persona, entonces me va a salir el ID que yo no quiero salir, que no quiero que salga. Sí. Pero la parte buena es que después que usted tiene campo, ven, como nombre, apellido y cédula no están en la otra tabla, yo no tengo que escribir, no tengo que escribir de que persona punto nombre. No, claro. Solamente, Ya, porque la otra no tiene nombre, así que solo tiene descripción, así que no hay que exacto. poner. Y aquí yo puedo escribir también descripción sin problema, porque no existe. ¿Pero para qué? Oh, ¿Ven? ¿Lo ven la información? Entonces, ya tú tienes el 1 que tú me estabas preguntando, ya el 1 se volvió la descripción de él. Ya no dice 1, ni 2, ni 3, sino que dice haitiano, colombiano y dominicano. El uno se volvió haitiano ahí. Exacto, ya el 1 cogió el valor que él tiene. Ahora, ¿dónde es que está la confusión de muchos? Si usted se equivocó y usted puso aquí en la relación, usted le puso aquí que eso igual, en vez de ID nacionalidad, usted cogió ID, ya usted dañó todo ahí. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Ustedes vieron que cambió la información de abajo? no pude ver. ¿Qué? Bueno, pues vamos a ponerla como estaba. Miren la información. Sí. ¿Qué nacionalidad nosotros tenemos ahí? Haitiano, colombiano y dominicano. Exacto.
haitiano, colombiano y dominicano. Miren ahora cuando yo borre esto acá. Haitiano, colombiano y ¿quién? Italiano, el último. Italiano, pero él no es italiano. Lo que pasa es que si ustedes se fijan en la tabla de nacionalidad, el que corresponde a italiano es el 4. Sí. Entonces, como yo hice la relación mala, él está machando el ID de persona con el ID de nacionalidad, pero tiene que ser ID nacionalidad con ID nacionalidad. Ok. Entonces, si ustedes hacen una relación mala, van a tener valores malos. Hasta ese momento, ¿alguna duda? Esa es una pregunta. Dígame, Anthony. No, no es Raúl. No, Raúl, es que toda Sí, gente hablan igualito. para buena práctica, ¿es necesario ponerle un alias o no? O sea, normalmente cuando se hace estos casos, ¿se pone un alias o se puede dejar así con el nombre de la tabla? Normalmente yo siempre trato de ponerle un alias cuando estoy haciendo join, porque en este caso yo tuve mucha suerte que solamente hay una sola. Ven, pero ya yo escribí persona, aquí, lo tuve que volver a escribir aquí y aquí. Si yo hubiera puesto una P, aquí nada más hubiera una P y una P, el query, por ende, se ve más corto y si está más corto, está más entendible. Yo siempre trato de usar alias. Okay. Es que el punto es que cuando tú estás usando un inner join, se supone que tú estás usando dos tablas. Al usar dos tablas, tú tienes que utilizar el alias obligatoriamente. En este caso, o sea, cuando... obligatoriamente. O sea, digo, para tú poder identificar qué campo tú estás llamando en un caso, tú tienes Está que bien, usarlo ahí. pero acuérdese que yo no tengo alias aquí, o sea que esa parte Profesor. obligatoriamente se cae. no, profesor, mayormente cuando tú Profesor. tienes datos similares en varias tablas, entonces tú haces lo que son los alias para cortarlo. para así identificar cada Profesor, Exacto, no es cuando tú tienes datos similares, cuando tú tienes campos con el mismo nombre en varias tablas, ven, para ser Exacto. más específico. Dígame el otro. porque él también, recuerde que, o sea, él pregunta como que para su conveniencia, cómo sería mejor. Es como usted No, dice, solamente, para mi conveniencia, yo prefiero tener una P aquí, ven. claro, es mucho mejor Yo porque, pongo esa P ahí, ya todo se o sea, acorta. nada más es obligatorio, como usted dijo, cuando son ambiguos, cuando tienen varios, pero realmente, aunque sean dos tablas, es bueno, aunque no sea obligado, mejor hacerlo así con el alias, porque por ejemplo, si usted viene y hace otro inner join con otra tabla, para tener esa confusión y está como tan pendiente a qué campo de tal tabla, usted mejor lo hace con el alias, aunque Exacto, no sea obligatorio. exacto, así mismo como dice el compañero. Ven. Ahora, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene duda para seguir avanzando con esto? Dígame, ¿alguien tiene? Una pregunta. Ok. ¿Usted ve dónde tiene o sea, donde termina el inner join? Aquí en el punto y coma. Dígame Sí, la línea, por favor. donde usted tiene el cosa, Ok. La 31, la 31. ahí. Ok. Si yo ese ID, punto ID, yo lo pongo delante de nacionalidad, ¿qué pasa? Vamos a ver. El ID. Ese Si ID. ahí, lo borro de ahí y lo pongo delante de nacionalidad, aquí, ahí. Tú me dices si yo cojo esto que está aquí y lo muevo para el final. No. Donde usted estaba, entonces, delante de nacionalidad, ahí adelante. Pero que lo copie y lo mueva para allá. No, o sea, que usted ponga igual ID.nacionalidad. No sé si fue eso lo que él me decía. No. No. Él dice que ponga igual ID.nacionalidad. Pero aquí al final. Ah, sí, borre el P punto, bórrelo. Señor, no estamos perdiendo del concepto. En el guión bajo, Esa pregunta, lógicamente, con lógica, usted sabe que eso no va. en el guión bajo ponga un punto. O sea, vamos a ver. Eso Es es lo lo que que está ustedes quieren. diciendo. No. No, profesor. Es lo que dice que usted ve que, por ejemplo, tabla nacionalidad, ¿verdad? El campo ID. Es lo que dice que si usted pone en la tabla ID, que sea como tabla, y nacionalidad como campo, o sea, ID punto nacionalidad. Exacto. Pero eso, lógicamente, pensando, se sabe que no va. No funciona, ¿verdad? Bueno, yo en verdad estoy perdido.
Mira, Discúlpeme, pero no estoy perdido. En el igual hay una Profesor, actividad, borro y pongo- mire, aunque usted tiene Déjeme que el caballero me explique, dígame a ver. Mira, en el igual, donde dice No, ID, no, el otro. Usted no, Javier, el otro. donde tiene on, Ajá. borre nacionalidad. Nada más la palabra nacionalidad borre. Entonces, al final de ID, ahí mismo, ID, donde dice ID, atrás, después del on. Después de lo No, acá. anterior, después del on. El otro ahí. Dele dos caracteres para adelante. Punto, ponga punto ahí. Nacionalidad, eso es lo que él dice, pero se No, sabe pero que es. eso es lo que usted decía. Sí. O sea, ahí no funciona. O sea, eso quería saber. No, pero que lo primero es, ID, ¿quién es? ID es un campo. Un campo. Usted tiene que poner ahí o un alias o una tabla, que cuando al final un alias es una tabla. En este caso, si usted está haciendo un alias de una tabla, porque lo que usted está poniendo un apodo, cuando usted se refiere a P, usted está refiriendo a una tabla. Entonces usted puede decir persona punto el campo. Ahora usted no puede decir el campo punto la tabla o el campo punto otra cosa. Ven, no hay forma ahí. Entonces, si esa es su pregunta, no funciona. Me preguntan. Está bien. ¿Alguien más que tenga pregunta? Estoy como bruto, profesor, porque no entendí nada. ¿Cómo es? ¿Que está Estoy bruto? como medio bruto porque no entendí nada. No, lo que pasa es que esa pregunta en verdad confunde a cualquiera porque está fuera de lógica alguna. Uno se vuelve yo no loco. entendí, yo entendí la pregunta que él hizo. Yo me fui, me perdí. Me estaba entendiendo y me fui para atrás de nuevo. Estoy como ayer. No, lo que te digo es que tú entendiste, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que tiene algo claro, al escuchar una pregunta como esa, se confunde más entonces. No, en verdad no, o sea, No, fue... Echa, el profesor lo coló ya, ¿por qué pasa eso? El Es compadre. como Fernando Villalona, confundido. Bueno, pues vamos a decirle, mira, el caballero me hizo una pregunta. Ustedes saben que aquí yo pongo el nombre de la tabla o el alias que hace referencia a esa tabla y después el campo. Él me quiso decir a mí que ponga el campo y después la tabla. Es como que él me diga a mí, usted normal para montarse en un carro, usted abre la puerta y se monta. Él me diga, profesor, móntese y después abre la puerta. ¿Ves? Como que él me está poniendo las cosas de una manera que es ilógico. Él está poniendo las cosas al revés, que no hay forma de que funcione así. En teoría. Así Ok. que esa parte que él la planteó en verdad muy mal. Pero si era una duda que él tenía, ¿qué podemos hacer? Estamos aquí para ayudarlo y tratar de sacarlo de esas dudas que ustedes tienen, despejarlas. O eliminarlas al 100% si podemos. Entonces, Oye, ¿alguna duda más o se podemos seguir avanzando? no hay problema, está bien. O sea, era como una curiosidad por si se le pasa a uno. Ok. No, está bien. Pues bien, entonces, vamos a seguir con esta bobería. Hasta el momento, ustedes me dicen que ustedes no tienen dificultad cuando están haciendo un inner join con una sola tabla. Pero si ustedes lo hacen con una tabla, deberían de hacerlo con dos tablas, que es prácticamente lo mismo. Entonces ahora, simplemente vamos a agregar una tablita adicional. Vamos a agregar incluso para no salirnos de acá. Vamos a agregar una tabla que diga profesión. Profesión. Creo que es así que se escribe, vamos a ver. Y esa tabla lo vamos a dejar igualito. Que tenga un ID y esto. Ok. Creé mi tabla profesión y a esa tabla profesión vamos a usar estos mismos insert que están acá. Vamos a hacer lo que me dijeron que no haga el copy paste por allá, ve, exacto, mira. Eso era algún short que está dando problemas. Y le voy a cambiar la profesión. Ahora usted está vieja escuela con el copy-paste, con el mouse. Bueno, imagínate. Y vamos aquí, que tenemos aquí, tenemos programador como profesión. Tenemos también Abogado. abogado. Tenemos acá
Doctor. Doctor, que necesitamos doctor. Y maestro. Maestro, para que enseñen. Y ya que esto está interesante, vamos a agregarle palma aquí. Y entonces también le vamos a poner... Mecatrónico. soy payola para ti mismo. Contable. Y contable, complaciendo petición allá a Altagracia. Y ya tenemos un par de casos. Ahora, yo solamente tengo que usar esto. Vamos a eliminar esta tablita de manera rápida. Un drop table. Persona. Ya se fue esto. Y aquí tenemos nacionalidad. Vamos a ponerle que es la profesión ahora. Le ponemos esto acá. Y ya al final voy a apuntar. Esto va a ser, debe de ser nacionalidad. ID profesión aquí. Ven, ID profesión. Siempre que yo voy a apuntar, debo de ponerle algo, porque si yo pongo profesión, sería que yo voy a escribir como un texto, abogado y esas cosas. Ahora, yo debo de ponerle ID o código para saber que yo tengo un código, un ID que me está o se va a relacionar con otra tabla. ¿Se entendió? Repito, por favor, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Ok, miren acá. Aquí yo puse nombre. Porque Sí. ahí en ese campo, el campo es un varchar donde yo voy a escribir un nombre tal cual, yo voy a escribir texto, en apellido y en cédula también yo voy a escribir cosas así. Pero ¿qué pasa? En nacionalidad, yo lo que voy a poner un ID o un código que me referencie o me haga una relación con otra tabla. O sea, que aquí yo lo que voy a contener un código que va a estar en otro sitio donde va a estar la información. Ok. Entonces, Sí. cuando usted va a tener eso, para que la persona, porque si usted no le pone eso, cuando, como me preguntó Altagracia, ¿cómo yo sé en una base de datos, cómo yo sé de dónde voy a relacionar? Entonces, cuando Mire, usted una le pone pregunta. ID, dígame. Entonces, en referencia, o sea, reference, usted va a poner profesión ID, ¿verdad? Entre paréntesis. Profesión, entre paréntesis ID. No. Sí. Aquí. Ajá. Exacto. Ah, ok, perfecto. Entonces, acuérdense que aquí yo no tengo que ponerle ID nacionalidad, porque cuando usted lo lee, usted va a decir el ID de nacionalidad, el ID de profesión. Como está en esa tabla, yo te sabe que es el ID de él. Ahora, como usted tenga otra tabla que tiene varios ID, aquí sí tiene que ponerle ID nacionalidad, ID profesión y esas cosas. ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces voy a crear esa tabla. Me está diciendo que tengo un punto y coma de más, que nadie le dijo eso al teacher, pero está bien. Entonces aquí ya yo debería agregarle un campo de más también. Y voy a agregar, creo que tengo varios, no sé. Creo que tengo 4. Profesor. Hey. Aquí me sale que tengo un error en ID profesión int not null en la tabla que yo estoy haciendo aquí. No sé por qué, o sea, lo puse igual que usted, ID profesión. Ajá. Int not null y me sale como que está mal. ¿Usted está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo ahora mismo? Sí. ¿Dónde está su error? Déjame ver. Ya lo arreglé, ya, gracias. Ya está. Señor, entonces ya yo tengo ya yo tengo 3 tablas. Entonces ya yo tengo para sacar información. Si yo le digo a ustedes de esa información que yo tengo aquí, yo necesito saber de qué profesión o a qué profesión pertenece tal persona. Ya usted necesita por obligación una tabla nueva. O sea, esa información tengo otra tabla. ¿Y qué tienen que hacer? Un join. Entonces, vamos a ver. ¿Qué yo hago? Hasta ahora está fácil. ¿Qué yo hago ahí, mi gente? Vamos a ver, una sola que me ayude ahí.
¿O una sola persona? Le digo yo. Dígame. Usted pone otro inner join. Exacto. Otro inner join. ¿Y qué pongo aquí? Profesión. 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 Exacto. Profesión. Le pongo su alias, ven. El alias. Le voy a poner PR. No le puedo poner P porque ya hay un alias que se llama P, ven. Ok. Sí. Entonces le digo on. Siempre tienen que poner, si usted agregó un inner join, un left join, un right join y usted no le puso un on y la relación usted no hizo nada, ¿oyeron? Ok. Usted perdió su tiempo. Entonces, aquí yo le digo, ¿quién? Le doy aquí. Profesión ID. ¿Qué tabla lo contiene? A los dos. Profesión y persona. Profesión. Nacionalidad no me interesa ahora, ven. ¿Por qué? Porque nacionalidad y profesión no tienen una relación entre ellos dos. Lo No. que tienen una relación es persona y profesión. Así que Persona yo y me pongo, profesión. exacto. Yo a los que no tienen una relación entre ellos no los uso. Pues punto ID. Aquí se llama ID profesión Punto ID profesión. Exacto. igual Es a igual PR a P. punto Profesión ID. 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 Entonces me dice que hay ambigüedad. Pero ambigüedad ¿dónde? Vamos a ver. Ah, en descripción. Ustedes vieron Descripción. cómo automáticamente yo le agregué un inner join y Oh, sí. ambigüedad. Sí. ¿Por qué? Ahora sí. Porque anteriormente nada más había un solo campo. Sí, ahora, Era eso. ahora Déjeme tiene que yo poner- agregarle. Profesión, punto description. Bueno, no. Déjeme yo ponerle un Exacto. alias aquí. Tiene que poner el alias. Entonces, N punto description. ¿Estamos claros hasta el momento? Ya. ¿Ven? Y ahora, ¿qué yo tengo que poner para que salga la profesión aquí? Descripción. PR. PR. Descripción. Tiene que. PR punto profesión. Descripción, ¿no? No, sí, sí, descripción. Exacto, descripción. Ven, pero ¿qué es lo que está pasando? Estos son joins sencillos, porque hasta el momento usted lo que busca la relación de un sitio y de otro. Ven, usted coge de un sitio a otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la tabla o en la bobería número 3 que yo le puse, había un join que decía el ID del usuario. O sea, cuando me dice ID del usuario, yo entiendo que la relación es con la tabla usuario. Pero me dice que hay un usuario que registró y hay un usuario que modificó. O sea, ya son dos usuarios diferentes. Porque podría ser que Altagracia fue que lo registró, pero podría ser que Javier fue el que lo modificó. Y Javier y Altagracia son usuarios. Ahora, son usuarios completamente diferentes. Y ya yo no puedo decir, con un join, yo saco a Altagracia y saco al Javier. No, imposible. Son gente completamente diferente. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Fácil. Yo voy a agregar otra tablita. O no otra tablita, yo voy a agregar otro campo. ¿Ven? A la tabla persona. Y le voy a poner como que una persona se cambió de profesión. Que antes una persona era maestro y ahora es abogado. ¿Ven? Entonces yo le voy a poner profesión anterior y profesión después. Antes y después. Perfecto. Nítido. Vamos para allá. Entonces, acá en profesión, yo le voy a poner ID, profesión antes. Y le tengo que cambiar su nombre acá abajo. Tarararán. Profesor, Dígame. en el inner join me sale solamente un registro, no lo que, o sea, me sale solo el de Pedro con el programa, o sea, que es programador y tal, pero no me sale los que le salió a usted. Algo usted hizo mal. Déjeme avanzar y ya más adelante lo ayudo con eso. No, Entonces, ID, profesión, después. Acuérdense que esta persona tenía una profesión y la cambió.
Como es así, ya yo necesito poner acá ID en profesión y también después. Vamos bien hasta el momento. ¿Saben lo que estoy haciendo, no verdad? Es Sí. prácticamente recreando la parte que le decía ID, usuario que registró, ID, usuario que tal cosa. ¿Ven? No Sí. voy a topar las otras tablas. Entonces yo le voy a decir, no sé qué DH era, pero le voy a decir que esta persona del 1 pasó a tener la 4. Que de la 3 pasó a 1. Aquí le voy a decir que de la 2 se fue para la 1 y ya en teoría vamos a borrar la tabla de nuevo. La borramos. La creamos y ya tengo las inserciones. Si ustedes se fijan y yo le doy a un select a la tabla persona, normalmente las tablas cuando están bien relacionadas, lo que se le ve muchos numeritos, ¿ven? Muchos numeritos. Sí. Esos numeritos lo que me dicen es todas las relaciones que tienen. Esta tabla visiblemente se ve que tiene una relación con la tabla nacionalidad, con la tabla profesión. Pero estos dos campos están apuntando a la misma tabla, porque es a qué profesión se dedicaba una persona antes y a qué profesión se dedica ahora, ¿ven? Entonces, si yo voy acá y le doy, claro que me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ya tu ID cambió. Aquí debería ser Profesión antes. Profesión antes. Entonces, ahí está todo bien. Esa era la profesión de antes. Vamos a ponerle aquí profesión anterior. Es bueno, ¿eh? No, esa es la de antes. Déjame poner esto para abajo para que se pueda apreciar. Ahora, alguien que me ayude ahí. ¿Cómo yo saco la profesión de después de esa persona? O sea, Juan Pérez, que es haitiano, que anteriormente se dedicaba a la programación. ¿A qué se dedica esa persona? ¿Cómo yo saco eso? Hay que hacer una nueva tabla con la nueva Un profesión. A poniendo. Vamos a ver, una sola persona. ¿Quién? Yo puedo hablar. Dígame, Javier. Hay que hacer una nueva tabla con la nueva profesión que él hace. No. ¿Qué nueva? ¿Cómo así con una nueva tabla? Aquí nadie está hablando de tabla. Aquí estamos hablando de que hay que hacer un join. Es que si él, o sea, ¿dónde está? Es simplemente cambiarle ya, ¿verdad? O sea, Pero porque, ya el profesor la cambió ya en la tabla. bueno, pues entonces, Acuérdate, Tú haces el inner join con déjame otro campo. recordarte que si una persona antes era programador y ahora es doctor, todo eso se clasifica como profesión y todo va a tener una tabla. Tú no vas a crear una tabla de que profesión antes y profesión después, porque son todas profesiones. pues pongo ID de profesión Profesor. después, entonces tengo que usar. Vamos a ver. Otro inner join con El otro John, campo. Vamos a dejar Altagracia, que me está diciendo algo. Dígame, Altagracia. yo pienso que hay que hacer un inner join Ajá, ¿y qué hago? con la tabla profesión y le pongo profesión, sería PR, Así. on, Así. P.id profesión después. Siga. Es igual Ajá. a PRID. Nada más tuvo Profesor, un error. en vez de Al PR, final. PR2. Exacto. Mire lo que usted hizo, Ajá. Altagracia. Usted me puso esos nombres iguales. Sí, Yo la tiene que confundí, poner, ¿ven? Sí. exacto. Y aquí tengo que ponerle PR2. Ajá. Ok, sí. Si tú lo dejas con PR, se repite o algo así. Sí. No, no Oye, que se ambigüedad. repite. Que te da un error. Porque
Hay dos alias. Exacto, te va a dar un error. Si usted tiene dos hijos y a los dos le pone Pedro, cuando usted diga Pedro, ven acá, van a venir los dos y se van a confundir, entonces póngale nombre diferente. Imagínate que es un callejón y solamente cabe una gente. Cuando tú llamas a los dos van a chocar. Ya. Entonces, vamos allá, vamos a ponerle aquí ahora lo que necesitamos. ¿El qué? Bueno, PR2, punto, descripción. ¿Cómo qué? Como profesión Después. o actual. Sí, bueno, vamos a poner después para no confundirnos. Ven, entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Mira, Juan Pérez, con una cédula tal, que es haitiano, anteriormente, ¿qué era? Programador. Pero después que él aprendió mucho, enseñar esos conocimientos a nuevos programadores, se volvió maestro. Pero Ramón, De doctor a programador. Ramón Báez, que era doctor, y en un momento de crisis se desesperó y se volvió programador para él ser más dinámico y no sé, no bregar con enfermos. Hay un doctor que... Este abogado, imagínate, le fue mal con un juez ahí y se volvió programador. O sea, que todo el mundo quiere ser programador al final, ven. El doctor programa support. ¿Qué pasa? Ahí nosotros estamos trabajando, claro, pero nosotros estamos trabajando con lo que es un inner join. Nosotros estamos trabajando con personas que tienen un ID en los dos. Pero ¿y qué pasa si yo tuviera un campo de una persona que en vez de ser que él era programador y ahora es maestro, tiene una segunda profesión? Imagínense, por ejemplo, aquí me está diciendo, si yo le pregunto a ustedes, actualmente, ¿cuál es la profesión de Juan? Maestro. Ok, ¿y qué pasa si Juan tiene dos profesiones? Con esa estructura yo no lo voy a saber. Ahora, yo le podría poner un campo a Juan que diga segunda profesión. Ahora, ¿todo el mundo tiene dos profesiones? No todo. No. Entonces, ese campo podría ser opcional. Ese campo podría ser nulo. Y ahí, como el campo podría ser nulo, ahí es que viene la magia con los left join. Porque si tú pones inner join con un campo, te va a traer nada más. O sea, te va a obviar. Sorry, tengo la pantalla Sí, te va a obviar lo que son únicos. Vamos a ver, un segundito. Caroline, ¿es que me dice que tiene la pantalla negra? Sí, señor. ¿Cómo así, Caroline? ¿Tú no has visto nada de lo que hemos hecho? No. ¿O tú entraste ahora, Caroline, entonces? No, yo te di hace rato, lo que pasa es que yo estoy calladita aquí. Bueno. Ella es calladita. Pues, ¿qué te puedo decir, Caroline? Ya yo actualmente voy a cerrar esta sesión porque me queda poco tiempo. Cuando estaba hablando con Javier, yo salí a la sala y cuando vine tengo la pantalla negra. Bueno, los otros la están viendo, o sea que es algo en su computadora, pero como les digo, ya yo voy a terminar este video y voy a comenzar otro, entonces me avisa si en la próxima, cuando usted vuelva a entrar, se sigue viendo negro, ¿oyeron? Okay. Señores, voy a terminar porque no quiero que se haga muy largo, porque ahorita va un momento y yo voy a tener que subir esos videos. Y si yo lo pongo muy largo, entonces ustedes saben. Sí, dale para allá, dale para allá. Entonces, le mando el link ahora. Dale.